ahora les presentaremos una de las exposiciones desarrolladas durante las jornadas técnicas del viernes y sábado recién pasado, celebradas en el Centro Cultural Perelló de Baní. En esta oportunidad, la del consultor Roger Valenzuela del National Mango Board. Estamos nuevamente acá en República Dominicana a conversar sobre un tema tan especial y tan interesante como lo es una de las plagas, o más bien el complejo de moscas de la fruta que afecta tanto a lo que es la productividad del mango. El día de ayer tuvimos unas importantes conferencias de los colegas de National Mango Board que abordaron de manera general lo que es el manejo agronómico del cultivo y algunas partes muy especializadas que las habló Ítalo en relación a mejorar el desarrollo de raíces y maduración de ramas, y todos esos conceptos que tienen que ver con el manejo del cultivo del mango prácticamente están interrelacionados con estas plagas. No podemos ver el complejo de moscas de la fruta de una forma aislada a todo el contexto de lo que es el manejo del cultivo. Básicamente, las moscas de la fruta tienen que ver con un concepto que es la competitividad. Es decir, es la capacidad de suministrar un producto a más bajo precio. Y eso, cualquier productor lo que busca es una rentabilidad en su negocio. Producir mango es un negocio y tiene que ser rentable. Y las moscas de la fruta no ayudan a que eso sea rentable. Prácticamente se ha estado hablando de exportaciones. Ya el colega del Ministerio de Agricultura hizo toda una exposición de lo que es los requisitos para poder exportar. En este caso, pues debemos centrarnos en el riesgo de esas plagas para poder cumplir con los acuerdos que existen en la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria y las normas internacionales que existen para poder exportar. Es decir que todos los países lo que buscan es un mercado seguro. Tanto Europa como Estados Unidos lo que quiere es que el producto que llegue a su país sea libre de plagas o al menos hayan sido tratadas por algún tratamiento fitosanitario. Entonces, la exclusión de esas plagas no es una responsabilidad únicamente del país importador, sino que tiene que ver también con el país exportador. Es una mezcla de responsabilidades. Aquí tenemos prácticamente lo que decimos. El país exportador debe garantizar que sus productos vayan libres de plagas, y el país importador debe garantizar que las normas que está exigiendo no sean más allá de lo que las normas internacionales establecen. Entonces, hay una negociación entre país productor y país exportador para que eso se pueda cumplir. Todo el movimiento del mango a nivel internacional está regido por la norma internacional de manejo fitosanitario número 46, que proporciona toda la orientación de lo que se debe cumplir en los requisitos de estas que son las principales plagas dentro del complejo de moscas de la fruta. Hay más de 300 especies de mosca de la fruta, pero la principal es la Ceratitis capitata, la Anastrefa oblicua, la Ludens, Serpentina striata, Fraterculus distinta y suspensa. Nosotros en Guatemala no tenemos la Anastrefa suspensa. Ustedes aquí la tienen en una mayor prevalencia y aparentemente Ceratitis capitata ha sido ya erradicada de la República Dominicana. Tienen presencia principalmente de Anastrefa oblicua y Anastrefa suspensa. Entonces, ¿cuál es el rumbo estratégico para que un país pueda exportar sus productos, en este caso el cultivo del mango, la fruta de mango fresca? Pues tiene que producir y exportar fruta sana sin necesidad de ningún tratamiento hidrotérmico. Actualmente República Dominicana, al igual que Guatemala y muchos otros países, está exportando bastante lo que se denomina un enfoque de sistemas, es decir, un trabajo de campo, pero que requiere que haya un tratamiento post cosecha. Y ese tratamiento post cosecha aceptado por el país importador es el tratamiento hidrotérmico, que también el día de ayer se hizo una explicación bastante amplia de todos los procedimientos y todos los requisitos que se deben hacer. Hay algunas cosas que no se dijeron o se quedaron muy superficiales, pero el tratamiento hidrotérmico es un tratamiento
que permite un nivel de infestación en las plantaciones, porque si les detectan una larva en las plantas de empaque, el mango es rechazado. La otra situación que no se dijo es que hay una plaga potencial, que es el picudo de la semilla del mango, cuyo tratamiento hidrotérmico no funciona. Es decir, el día que en República Dominicana se detecte ese picudo en las plantaciones de mango, no va a poder exportar. Entonces hay que tener ya esa, digamos, prevención de poder ir trabajando sobre este tema. Además, actualmente, con el tratamiento hidrotérmico, las frutas grandes, mayores de 900 gramos, como el Pascual y otras variedades que tienen ustedes aquí, mango, papaya y otras, no pueden ser exportadas porque el tratamiento hidrotérmico no se hizo para frutas que sean mayores de 900 gramos. Entonces, además de que no cumple en totalidad, digamos, para poder exportar ciertas frutas por su peso, también el tratamiento hidrotérmico es un tratamiento que es caro. Es caro, laborioso. Hay que estar viendo esa situación que puede estar dependiendo de los costos de producción de cada país. El costo por caja oscila entre .30 a .50 dólar por cada caja que se exporta. Eso es un tratamiento caro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O lo que se sugiere hacer es producir y exportar fruta sana y de excelente calidad, sin ningún tratamiento por cosecha. No solo existe el tratamiento hidrotérmico, también existe el tratamiento por irradiación, que es aún todavía más caro que el tratamiento hidrotérmico. Sí, tenemos opciones, pero que son, digamos, costosas. Producimos con menores costos de producción, se logran mejores precios de venta y eso una mayor rentabilidad. ¿Cuáles son entonces las ventajas de yo estar exportando fruta de mango de un área que está infestada con moscas de la fruta y un área que no tiene mosca de la fruta? Hay ciertos desafíos y yo le llamo ciertas deudas que existen. La primera sería la deuda social, es decir, el consumidor tiene derecho a consumir fruta sana y esa deuda no la hemos cumplido porque estamos haciendo un tratamiento hidrotérmico que disminuye la calidad de ese mango. Desde el punto de vista económico, igualmente es más rentable producir la fruta de mango en área libre que producirla en un área infestada. Y desde el punto de vista tecnológico, tenemos la tecnología aquí. La conferencia se denomina uso de machos estériles para erradicación, pero esa tecnología es una de una gama de estrategias técnicas que existen. Aquí tenemos un cuadro comparativo que justifica por qué debemos tener áreas libres y por qué no tenemos que tener áreas infestadas. En primer lugar, el tratamiento post cosecha en un área libre no se requiere. Eso implica un ahorro de .30 a .50 centavos de dólar por cada caja que se exporta. El costo de producción de una caja de 4 kilogramos en áreas libres oscila entre $2.50 y $3 por caja. En área infestada es mucho mayor. La calidad de la fruta en un área libre es excelente. La vida de anaquel que se mencionaba acá aumenta la vida de anaquel al menos en 2 semanas más, dependiendo de la variedad de fruta. La producción en el campo se incrementa en un 30%. Es decir, hay menos pérdida. Tenemos estudios hechos en México en donde se compara una plantación que no se hace ningún tratamiento para moscas de la fruta y una plantación en donde sí se hace tratamiento y se han tenido pérdidas hasta del 60% de la fruta que es rechazada en las plantas. Con una área libre tenemos un 0% de rechazo. El día de ayer nos comentaban que los rechazos que se están dando en las plantas de empaque de mango en República Dominicana van en incremento, van aumentando y van aumentando, y eso es una alerta que nos indica que las cosas en el campo están complicándose y cada vez tenemos más mosca en el campo. Comercio seguro con área libre, sí, un beneficio costo. Tenemos una inversión de 20 a 1, es decir, por cada $20 que nosotros podemos invertir para tener un área libre, tenemos, por cada dólar, que invertimos, tenemos un retorno de $20.
una competitividad mayor, por eso se habla de la competitividad. México produce mango de área libre y México es más competitivo para poner esa fruta en el mercado porque tiene menos costo. Los volúmenes de ventas son mayores porque es más sana la fruta que se está yendo y obviamente la rentabilidad es mayor. Basado en ese elemento de que tenemos que buscar como ruta estratégica el área libre, la National Mango Board hizo un estudio, estamos en proceso de ese estudio, para definir en los 5 países, habrá que incluir a República Dominicana, pero se hablaba nada más de esos 5 países y se establecieron cuáles son los lugares específicos en cada país para poder impulsar el desarrollo y establecimiento y reconocimiento de áreas libres. Y establecimos que en México es el norte de Sinaloa, que ya está declarado área libre, pero hace 20 años tenían 5,000 hectáreas que estaban exportando, ahora andan alrededor de 15,000 hectáreas, ha ido aumentando eso. En Guatemala, la zona mayor productora es Retabuleo y Zacapa, se determinaron que esas son las áreas que hay que trabajar. En Ecuador, Guayaquil, en Perú, Piura, y en el Brasil, la tierra del doctor Ítalo, que es Pernambuco. Se establecieron esas zonas por parte de National Mango Board y a partir de ahí se comenzó en Guatemala ya un proceso de erradicación y establecimiento de áreas libres en las zonas productoras y exportadoras de mango. En un mes más o menos y medio estaremos en el Perú, que también están en la misma línea de trabajo, y probablemente en el futuro tengamos que hablar con Ecuador y con Brasil para determinar la potencialidad de poder hacer eso. Esos son los municipios que se establecieron en cada uno de los países y se estableció un potencial de que puede haber un potencial de 90,000 hectáreas que puedan ser declaradas libres en los 5 países que son los mayores exportadores y productores. Eso va a depender, como lo hablaba con Rafael Lejera en la mañana, que va a depender de la voluntad, primero, de la voluntad del productor y en segundo lugar, de la voluntad del gobierno, porque los protocolos de exportación se hacen de país a país, se hacen de estado a estado, no se hacen de un productor con otro productor en el extranjero. Entonces, República Dominicana tendrá que platicar fuertemente y grandemente y francamente con sus representantes de gobierno, especialmente con el ministro de Agricultura, que es donde está la Oficina de Protección Fitosanitaria, para ver si ellos quieren tomar como esa ruta estratégica, digamos. Ahora, el tema de moscas de la fruta, cuando uno habla de establecer áreas libres, existe una serie de reacciones, desde las personas que están comprometidas, que tienen fe y que saben que eso es posible, hasta personas que no creen en eso y dicen que eso es imposible tener áreas libres. La gran ventaja que estos elementos no son de ahora ni son de ayer. Tenemos más de 50 años de que estamos trabajando y teniendo resultados objetivos y fácilmente verificables, en donde se comenzó con mosca del Mediterráneo. En Brasil ingresó en 1901, a Guatemala entró en 1975, movimiento por la vía continental. A partir de ahí se encienden las alarmas de México y de Estados Unidos y deciden formar en Guatemala una campaña nacional de control y erradicación de la mosca del Mediterráneo. Es decir, no es de ahora, estamos hablando de 50 años. Y comienza entonces en Guatemala una campaña sin precedentes, que después ha sido imitada por otros países en el mundo que han estado trabajando y han logrado tener áreas libres. Estos son algunos ejemplos. México prácticamente declaró a todo el país en el año 82. Cuando comenzamos a trabajar en un acuerdo bilateral con México, México erradicó la mosca del Mediterráneo en el estado de Chiapas de los años 76 al 82. Necesitaron 6 años para erradicar la mosca del Mediterráneo.
Y a partir de esa experiencia han venido haciéndolo en otros estados, no solo para mosca del Mediterráneo, sino que para Anastrefa ludens, oblicua, estriata y serpentina, que les ha permitido, que es el único país actualmente en América que exporta a los Estados Unidos mango procedente de área libre. Brasil, en el estado de Ceará y en el Río Grande do Norte, tienen áreas libres referidos a Anastrefa grandis para exportar melón blanco. Igualmente lo ha hecho Ecuador en Guayaquil para Anastrefa grandis, melón blanco, y en Guatemala, en el departamento del Petén, tenemos alrededor de 30,000 kilómetros cuadrados que han sido declarados desde el año 1994 como libres de la presencia de mosca del Mediterráneo. Fue reconocido por los Estados Unidos y fue reconocido por México. Es decir, Guatemala tiene más de 30,000 kilómetros actualmente libres de mosca del Mediterráneo y en algunas áreas libres de otras moscas de la fruta. En Perú, en Tacna y Moquegua, en Lima, Ica y Arequipa, se ha erradicado la Aceratitis capitata, y en una parte está la Fraterculus con melón blanco. ¿Qué significa esto? Que desde el año 1982 en América, estos países han demostrado que sí es posible controlar y erradicar las moscas de la fruta, establecer áreas libres y lograr el reconocimiento internacional para poder exportar esas frutas sin ningún tratamiento post cosecha. Así está la situación actualmente en Guatemala. El área verde es el área del Petén que se encuentra libre. Tenemos la zona de las Huistas, Salcajá y Champerico. Esta parte de Champerico, que llamamos Champerico y Ocós, es la zona mayor productora de mango en Guatemala. Se encuentra libre de mosca del Mediterráneo, declarada por el gobierno de Guatemala, y está pendiente el reconocimiento de Estados Unidos. Y actualmente, dentro del proyecto que hacemos con National Mango Board, estamos en un proceso de erradicación de otras moscas de la fruta, en donde principalmente afecta la Anastrefa oblicua y la Anastrefa ludens. Estas son las áreas que actualmente tenemos 33,000 kilómetros cuadrados liberados de moscas de la fruta, unas con reconocimiento internacional y otras pendientes, pero se está en ese proceso. Cuando tenemos nosotros ya una visión estratégica que la define el gobierno y que la define el sector privado, se comienza a tener un diagnóstico de la situación de las plagas, que es la parte, digamos, inicial que debería hacer República Dominicana. Es que tenemos que saber cuáles son los niveles de infestación, cómo está distribuida geográficamente esas plagas dentro de todo el país, cómo es su comportamiento, qué plagas son las que predominan, y a partir de ahí tenemos nosotros ya un diagnóstico general. En el caso de Guatemala, que se tiene ese diagnóstico, primero, Guatemala, su composición varietal en mango es el 96% del mango es Tommy Atkins. Tenemos un poquito de Ataulfo, un poquito de Kit, Kent y Madame Francis. Pero la principal variedad es Tommy Atkins. Entonces, los resultados nuestros son de las moscas de la fruta relacionadas con esa variedad de mango que es Tommy Atkins. Eso hay que hacerlo en República Dominicana. Cómo se comportan las moscas de la fruta en relación a su principal variedad, que es la Kit y Mingolo, para poder definir cuál es la curva de comportamiento anual de esa plaga. ¿Qué tenemos entonces en Guatemala? La Anastrefa oblicua, tanto en Retauleo como en Zacapa, está arriba del 90%. Esa, la que domina es la Anastrefa oblicua. Anastrefa ludens, serpentina, estriata y capitata se encuentran en niveles muy bajos que nosotros denominamos baja prevalencia. La que es nuestro reto entonces es controlar y erradicar la Anastrefa ludens de la variedad de mango denominada Tommy Atkins, y en eso estamos. Entonces, ¿cuál es el modelo de comportamiento de esa mosca, la Anastrefa oblicua?
en la variedad de Tommy Atkins en Guatemala. Pues aquí tenemos las 52 semanas que tiene el año, tiene un comportamiento de curva de campana y llega a tener niveles muy altos en la semana 26, que estamos hablando en el mes de junio, y niveles muy bajos desde la semana 42 hasta la semana 11. Sí, tenemos ya, digamos, caracterizada la Anastrefa oblicua, su comportamiento anual, y estamos hablando de plantaciones de mango que están registradas y certificadas para poder exportar. Eso nos da a nosotros una fotografía del comportamiento de esa plaga a lo largo del año. Y su distribución pues es en Zacapa y en Retalhuleu. Ayer hablábamos del efecto del clima y todo, pero aquí hemos visto solo el efecto de la lluvia, cómo afecta la lluvia en esa curva. Y obviamente la lluvia es un control natural de la plaga. Y lo que tenemos que hacer es combinar a la naturaleza, digamos, lo que nos ayuda a la naturaleza con lo que tenemos como tecnología creada por el hombre para poder lograr esa erradicación. Más o menos tenemos unas 6 generaciones de Anastrefa oblicua en el año. ¿Cuántos se dan más o menos? Es una parte de lo que se tiene que tener. Y entonces, en función de ese diagnóstico inicial que se hizo del comportamiento de la plaga a lo largo del año en plantaciones que producen y exportan, pues un componente que, como decimos, el controlar y erradicar moscas de la fruta no es un trabajo unilateral tecnológico. Es necesario integrar toda una serie de componentes, y es necesario integrar a todos los actores de la cadena de suministro, como decía Ojeda el día de ayer. Hay un dicho que nosotros manejamos, que si no actuamos todos, no hacemos nada. Es decir, con uno de la cadena que no haga lo que le corresponde, el trabajo fracasa. Más o menos lo que hablarían los agrónomos que son especialistas en fertilidad de suelos, que manejan la ley del mínimo del IBI. Aquel que haga el menor esfuerzo está afectando todo el trabajo del resto de la gente. Entonces, en este caso, ¿por qué queremos áreas libres? Porque el consumidor quiere fruta sana, quiere fruta que vaya limpia. Algo que no decía anteriormente es que el tratamiento endotérmico mata las larvas que puedan haber, pero las larvas se van en el mango. El tratamiento de irradiación no mata las larvas. Las larvas pueden llegar vivas a Estados Unidos. Lo único que esas larvas no van a desarrollar, no se van a convertir en pupa, no se van a convertir en adulto, no pueden generar un brote, digamos, de mosca fértil. Entonces, esa, les decía yo, es el primer desafío, es la deuda social que tenemos, que el consumidor tiene derecho a consumir fruta sana, libre del complejo de moscas de la fruta y libre de plagas. En ese componente está toda la parte agronómica. Perdón, aquí teníamos el mercado. Tenemos el mercado, el componente tecnológico, el económico financiero y el social político. Son 4 segmentos, digamos, que deben de considerarse para poder controlar y erradicar al complejo de moscas. En la parte del mercado ya lo vimos, que es la aceptación. En la parte agronómica o tecnológica, las condiciones edafoclimáticas son muy importantes. La mosca se comporta según el clima existente. Bajo las condiciones de nuestro clima en Retalhuleu y en Zacapa, en esa variedad de Tommy, ya vimos el comportamiento de curva de campana que tiene, pero es bajo esas condiciones. Habrá que ver y adaptar el comportamiento en cada región, en cada país para ver eso. Las variedades de cultivo, ¿qué variedades tenemos? Sabemos que la variedad de Tommy es medianamente tolerante al complejo de moscas de la fruta. Por lo que yo escuché el día de ayer, únicamente el 13% de los productores creen que las moscas de la fruta es un problema en las zonas productoras de mango. Eso lo dicen ellos. Y eso estaría bien para el amigo que nos habló de las ECAs, en donde los propios agricultores definen cuáles son sus problemas. Pero tenemos que monitorear, tenemos que poner trampas,
con los atrayentes correspondientes, con las densidades adecuadas, para poder saber si tenemos o no tenemos problemas con moscas de la fruta, y si lo tenemos, en qué dimensión y en dónde. El manejo agronómico, se habló ayer de podas, de riegos, de cosechas. La parte importante ahí, la madurez de la fruta. ¿En qué nivel de madurez voy a cortar yo la fruta? Las moscas de la fruta, nosotros aquí manejamos unos códigos que van del 1 al número 5. El número 1, digamos, está verde, el 2 medianamente verde, el 3 camagua, cuarto sazón y quinto está bien maduro. Ustedes cortan más o menos en el nivel 3. En el nivel 4 es cuando la mosca de la fruta ataca más a las frutas de mango. Y en el nivel 5 disminuye otra vez. Entonces hay que cosechar la fruta en el nivel 3. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso? Que dejamos madurar las frutas. Es más fácil que sea parasitado por las moscas de la fruta. Además, esa fruta cae al suelo y ahí empupa. Entonces ese tema es más importante, digamos, tener un buen criterio de cosecha de la fruta que estar haciendo cualquier otra técnica de supresión de la plaga. Plantaciones con uniformidad varietal. Hay plantaciones que tienen, ahí en Guatemala hemos encontrado plantaciones que tienen Kit, que tienen Ataulfo, que tienen Tommy, que tienen Madame Francis, que tienen Nacdonmai. O sea, hay un montón de frutas con diferentes, digamos, unas son precoces, otras son intermedias, otras son tardías. Lo que estamos haciendo es que la mosca tenga comida todo el tiempo que hay. Entonces, eso nos afecta, digamos, en el control. Y las técnicas, estrategias existentes, pues esas tenemos de mucho. Entonces, como hablábamos, esto no se va a hacer. Hoy en la mañana hablábamos con Gisela y con Rafael, decía, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda? Nosotros comenzamos, México erradicó la mosca del Mediterráneo del 76 al 82. ¿Eso qué implica? Que habían recursos, había voluntad política del gobierno, había organización del sector privado y erradicaron en 6 años con toda la tecnología, con plantas de insectos irradiados para poder liberar control de autocida. Pero nosotros en Guatemala planteamos un proyecto de 10 años que comenzamos en el año, después de que México erradicó, comenzamos en el 83 y erradicamos, declaramos libre el Petén en el 94, es decir, 10 años. O sea, un rango adecuado, teniendo el apoyo del gobierno y el compromiso del sector privado a hacer lo que tiene que hacerse, debería ser una ruta de 10 años, un horizonte de 10 años para poderlo hacer. ¿Cómo comenzamos? Determinando que si vamos a erradicar, suponemos que hay área infestada. Los informes que tenemos de República Dominicana es que sus niveles de MTD están arriba de 0.22 y para que una finca se considere infestada debe estar arriba de 0.1. Es decir, República Dominicana está infestada. Y a pesar de que se hagan tratamientos hidrotérmicos, se detecta en el muestreo larvas, rechazan fruta. ¿Por qué? Porque los productores no están haciendo su trabajo como debe hacer, porque no hay probablemente la orientación, no hay el compromiso, no hay la suficiente orientación, digamos, de que eso es importante hacerlo. Entonces partimos de áreas infestadas. Con todas las tecnologías que tenemos, comenzamos a suprimir. Llegamos a áreas de baja prevalencia. Un área de baja prevalencia es la que tiene 0.01 de MTD. Y ahí comienza la erradicación. Cuando ya hemos logrado, con diferentes tecnologías culturales, trampeos masivos, uso de cebos, todas las tecnologías que podemos hacer, el uso de la propia naturaleza, corte de fruta adecuada en su madurez, la vamos a llevar en un periodo de 3 a 5 años a baja prevalencia. En ese momento comenzamos la erradicación, o complementamos el proceso de erradicación ¿con qué? Con moscas estériles. Moscas estériles que han sido irradiadas, las liberamos y
A partir de que nosotros determinemos que pasa un año, o sea, pasan 12 meses, que no tenemos captura en ese sitio, en esa finca, o en esa región, o en esa área, ahí podemos decir que esa área se encuentra libre, después de haber transcurrido 12 meses. Aquí ustedes les encontró mosca del Mediterráneo allá en Punta Cana. Trabajaron y trabajaron y trabajaron, y pasaron 12 semanas, y las 12 semanas dijeron que ya estaba libre, y se los aceptaron de esa manera. Eso es cuestión de una relación entre el productor o el país exportador y lo que el gobierno importador pueda decidir. Europa aceptó que ya está libre y sigue siendo libre porque no hay más detecciones de mosca del Mediterráneo. Entonces ya está libre. Tiene que declararlo oficialmente el ministerio de acá y tiene que reconocerlo un país para que ustedes puedan exportar, bajo el concepto que ya liberaron mosca del Mediterráneo. Pero el tema no es solo mosca del Mediterráneo. Aquí tenemos los diferentes niveles que pasamos desde muy infestada. Aquí estamos hablando de un MTD por 100, que MTD es mosca por trampa por día. Lo multiplicamos por 100 para tener una mejor referencia. Pero mayor de 100 está altamente infestada. De 10 a 100 está infestada. Datos del año pasado decían para República Dominicana 22. Está en rojo, está infestada. Y de ahí vamos avanzando hasta llegar a 0 y declararla libre. Aquí el mismo proceso de punto 1 y llevarla otra vez hasta área libre. Tiene que comenzar con un buen monitoreo para poder determinar cuál es el nivel de infestación. En función de todo eso, de todo lo que es el diagnóstico, el conocimiento de los comportamientos y todo, en Guatemala establecimos más o menos, no un modelo, no que un procedimiento, como ya lo dijimos, para mango Tommy Atkins y para la mosca Anastrefa oblicua. Y aquí vemos este triángulo de control que es el clima, el manejo y la planta. Son importantes integrarlos a ellos. Hay que integrar el desarrollo fenológico del cultivo, que parte desde que se hace la poda, desarrollo del fruto, cuando comienza la cosecha y todo. Con los colores que vimos en la diapositiva anterior, vemos cuál es el comportamiento de la Anastrefa oblicua a lo largo de todo el año en ese cultivo. Y vemos que tenemos unos meses que está en rojo, que está infestada. Pero hay otros meses que están en supresión y otros meses que están prácticamente libres de la presencia. Es decir, la Anastrefa oblicua en Tommy Atkins es una plaga cíclica, que tenemos ciertos momentos que hay infestación y otros momentos no tenemos plaga. Y eso nosotros tenemos que saberlo, y aquí decimos usar fundamentos de una agricultura racional para poder hacer los controles en el momento oportuno que eso requiere. Esto nosotros lo tenemos, la parte económica financiera ya lo dijimos, sus valores de beneficio-costo, tasa interna de retorno son positivos, beneficio-costo mayor de 20, o sea que es rentable controlar y erradicar la mosca de la fruta para convertir eso en áreas libres. La parte social y política, hay aceptación de la población consumidora, hay normas. En el caso de la FAO, que genera las normas integrales de manejo fitosanitario, tenemos más de 40 normas, de las cuales en el caso de establecer áreas libres tenemos la norma número 26 y la norma número 27, que se refieren específicamente al establecimiento, declaratoria y reconocimiento de áreas libres de las moscas de la fruta. Esto es importante. Tenemos que tener una institucionalidad nacional apropiada. Si no se tiene una institución que sea la responsable en una alianza público-privada para poder hacer los trabajos de detección, los trabajos de controles y llegar a un proceso de erradicación, no se puede hacer nada. Por eso indicaba yo que una política de Estado para facilitar el comercio y la protección fitosanitaria es importante para poder tener estas áreas libres. Ya de una forma más integrando la parte tecnológica, ya en el proceso puramente institucional y la participación de todos los actores de la cadena, pues la National Mango Board, que hace investigación y desarrollo,
estableció un convenio de trabajo con los productores exportadores de Guatemala. Y en función de eso, tenemos todo ese diagnóstico que ya se elaboró. Pero el productor tiene que hacer un convenio con la Oficina Nacional de Protección Fitosanitaria, que es la oficina oficial, digamos, de sanidad. Ese convenio MAGA ya se está trabajando, y en estos momentos el MAGA debe hacer un protocolo con el USDA-EFIS, que es un plan de trabajo para poder que sea reconocido el trabajo técnico que estamos haciendo en eso. ¿Qué se busca a través del USDA y el EFIS? Ellos quieren un comercio seguro, pero también tienen que facilitar el comercio. Entonces, en esa medida ellos tienen que ver que se estén cumpliendo con todos los procedimientos. Por el lado del USDA hay una protección fitosanitaria, facilitan el comercio, y por el lado de National Mango Board están cumpliendo con la misión fundamental de National Mango Board, que es fomentar fruta de calidad e inocuidad para que finalmente el consumidor tenga acceso a ella. Por eso decíamos, es un trabajo de todos. Si no estamos todos, no estamos en nada. Entonces, ¿cómo estamos en Guatemala? Esa es la zona de producción en retauleo, área libre de mosca del Mediterráneo, aja de baja prevalencia de todas las demás moscas de la fruta, incluyendo Nacefa oblicua. No estaba así hace 3 años, ahora hemos avanzado a baja prevalencia. Aquí decimos que el libre de mosca del Mediterráneo es una condición necesaria para exportar, pero no es suficiente. Es necesario controlar las otras plagas. Por eso aquí esta es una zona de mango en el europeo, que ya tenemos, como dijimos, en baja prevalencia. Estamos en un proceso ya de que se declare de esa manera. Esta es la tendencia que se ha tenido, que estamos en baja prevalencia en la zona del suroccidente. En zona de Zacapa igual, ha ido disminuyendo el MTD. Entonces, para poder establecer esas áreas libres y teniendo todo este antecedente, pues hablamos de que ya estamos en baja prevalencia y hay que liberar machos estériles. En ese convenio que hicimos ya entre los productores de mango de Guatemala, con el MAGA de Guatemala y la propia Mosca Med, se va a comenzar ya, nomás terminen las lluvias en Guatemala, a liberar ya insecto estéril para consolidar el proceso de erradicación. ¿Qué es esa técnica de insecto estéril? Es disminuir la natalidad a través de la liberación de machos estériles de una especie de sexo, en este caso de Anastrefa oblicua y Anastrefa ludex, en el caso de retauleo, y en el caso de Zacapa tenemos que liberar mosca del Mediterráneo, la ludex y la oblicua. El modo de acción, pues son sometidos a rayos X o radiaciones de cobalto 60 y 680, etc., para asegurar que esos insectos sean estériles. Las dosis que se pueden utilizar, Moscamed 140 Gray, oblicua 80 y 80 Gray. Está la teoría de que entre más pequeño sea el organismo, más irradiación se requiere, y entre más grande es el organismo, menos irradiación. A las moscas de Moscamed, que son de 5 milímetros, hay que usar 140 grays para esterilizarlas. Para matar a un ser humano es 5 grays. Entonces, así está la situación. El empaque de 1000 a 5000 machos por hectárea para poder consolidar la erradicación. Además de esas técnicas de insecto estéril, que es la que se utiliza, digamos, normalmente, en Guatemala, a través de National Mango Board, estamos haciendo unas pruebas que todavía no son definitivas, pero que nos estamos basando en una experiencia de la Universidad Tecnológica de Valencia, que ellos patentaron un gel fagoestimulante para poder hacer quimioesterilización, utilizando reguladores de crecimiento que hacen que se disminuya el porcentaje de eclosión de los huevos a través de estaciones cebo que llegan y comen, y va disminuyendo la natalidad. Afecta la fase de huevecillo, desarrollo larvario, no llega a convertirse en pupas. La disminución del porcentaje de eclosión, cuando ese fagoestimulante está disponible en el campo, de 0 a 60 días, de acuerdo a informes de la Universidad de Valencia,
puede controlar el 97%, o sea, disminuye la eclosión en un 97%. De 60 a 120 días, 95%, y de 120 a 300 días, el 92%. Es decir, este es un cebo que, dependiendo de las condiciones climáticas, puede permanecer en el campo hasta un año, dicen ellos, pero al menos con 90 días que pudiéramos tener el campo con una buena eficiencia, eso nos ayuda a disminuir la eclosión de huevecillos. Y los huevos eso es trabajos en Ceratitis capitata. Estamos viendo en Guatemala cómo se comporta con las anastrefas. España no hace trabajos en anastrefas porque no tiene anastrefas. Entonces, pero puede ser hasta un máximo de 10 meses con niveles de eclosión de 10%. Si eso lo estamos haciendo reiteradamente cada año, llegaría un momento en que tendríamos si hacemos otros trabajos complementarios de un buen manejo de la fruta y todo, podríamos ir eliminando, en caso de especies de mosca, que no tengamos insectos estériles irradiados, como el caso de suspensa, que no se tiene. Habría que probar cómo funciona eso acá en República Dominicana. Esto es lo que tenemos de Valencia, lo que disminuye, que fueron, ellos están utilizando un producto que se llama Lufedurón, que es un producto que inhibe el desarrollo de la quitina en el insecto y provoca la disminución de la eclosión de huevecillos. En la misma cuestión, tenemos una media, en 3 periodos que ellos probaron, tuvieron un control del 35% en una etapa, 87 en otra, 75 en otra, que nos da un promedio de un 60%, que es considerable como para poder tener ese impacto en la población. ¿Qué tenemos entonces con base a esto? Desafíos para apoyar la exportación de mango procedente de República Dominicana. En este enfoque de tener esa ruta, de poder llegar a establecer áreas libres con las diferentes tecnologías que hay disponibles, que hay muchas. Número 1, es que los conocimientos generados por la investigación de National Mango Board, una vez validados y adaptados a las diferentes condiciones climáticas de los países, deben ser vinculantes. Es decir, adaptar esa tecnología. De nada sirve que se esté investigando y que se tenga un montón de conocimientos nuevos si no llegan al productor o no llegan a las autoridades que toman decisiones. De nada serviría. Para que sean parte de esa mejora continua y permanente de los procesos de producción y exportación de mango a Estados Unidos. Es decir, esa tecnología debe ser adaptada para cada país y elaborar sus propios paquetes tecnológicos. Nosotros en República Dominicana deberían de evaluar la resistencia de variedades de mango comerciales y criollas con potencial de mercado a los daños causados por complejo de mosca de la fruta. Tenemos entendido que la variedad KIT es bastante tolerable al ataque de moscas de la fruta. Y según las encuestas que hicieron ustedes, el mingolo también puede ser que sea bastante tolerable. Quiere decir que sus dos variedades, estrella, que es KIT, y mingolo, no deberían ser susceptibles o muy susceptibles al ataque de mosca de la fruta. Y además tienen nada más que, aunque la palabra no es correcta, combatir, digamos, nada más que 2 especies, la Anastrepha oblicua y la suspensa. Para la oblicua tenemos producción de anastrefas oblicuas estériles, irradiadas. Para suspensa había que trabajar estableciendo un pie de cría y después todo el proceso para la crianza de ellas. Aprovechar las áreas libres, que además de mosca del Mediterráneo, se trabaja en otras zonas, y elaborar esos paquetes específicos que hablábamos ahí. En machos estériles hay que hacer un estudio de prefactibilidad de producción. Hablaba con Rafael yo que la posición estratégica de República Dominicana debería permitir establecer acá en República Dominicana, en el lugar específico y geográfico que ustedes decidan, porque República Dominicana puede suministrar insectos estériles al resto de las Antillas por la posición que tiene. Habría que ver el diagnóstico de todo, ¿cómo se llama? Pero teniendo como base República Dominicana para atender a todos esos. Pongo yo ahí apoyo a toda la región del Caribe.
tiene que tener su centro de producción de moscas acá. ¿Dónde? No sé, pero debería tenerlo aquí en República Dominicana. Esa sería toda la presentación. Dejo prácticamente en manos de los dirigentes del sector privado y el sector público para poder convertir las palabras en acciones. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el sábado a las 9 de la mañana en RNN Canal 27 y en nuestro canal YouTube desde el jueves. Muy buenos días.